cordial saludo de paz y bien. Es un gusto estar nuevamente en nuestro magnífico programa Voces Maestras. Como siempre, invitados excepcionales. Hoy no es un evento cualquiera, estamos en el Congreso Internacional de Educación Infantil, ¿verdad, profesora Margot? Sí. Y qué gusto poderlos tener a nuestros importantes invitados. Cordial saludo de paz y bien en esta noche a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida desde la Facultad de Educación y sus programas Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en Química. Bienvenidos. Así es, bienvenidos a una nueva versión de Voces Maestras. Con ustedes los grupos de investigación María Montessori, Pedagogía, Cuerpo y Sociedad y el grupo de investigación Cooper, liderando este importante escenario de Voces Maestras que hoy se realiza en el marco del 9º Congreso Internacional de Educación para las Infancias. Reciban todos y todas quienes se conectan desde las diferentes redes institucionales y quienes se encuentran esta tarde con nosotros desde diferentes lugares de Colombia y a nivel internacional también vinculados con esa voz potente de las voces maestras. Hemos tenido muchos invitados durante este semestre, pero creo que hoy el lujo es mayor, ¿verdad? Así es que aprovecharemos al máximo la importante presencia de 3 grandes maestros que hacen escuela, que están apostándole a una educación diferente. Así es que me permito entregar el micrófono para que ellos mismos sean quienes nos cuenten de dónde vienen, qué hacen y por qué precisamente este programa hoy decidió invitarlos como las grandes voces maestras. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, por el acogimiento. Hoy acá pues voy a hablar como director ejecutivo de la Corporación Acará. Soy Simón Montoya Rodas y venimos del Oriente Antioqueño. O sea, Acará funda algunos proyectos que buscan tener impacto en nuestra América, desde todo Centroamérica hasta el sur, pero hoy les voy a hablar de unos proyectos que actúan en el Oriente Antioqueño, que tenemos actuación en el Oriente Antioqueño. Y desde el Oriente Antioqueño hemos empezado a hacer como crecimiento rizomáticos, lo llamó esta mañana la profesora Blanca. Empiezan a nacer semillas en otras partes, entre otras Nariño. Entonces, por eso estamos acá. Saludos a todas las personas presentes. Un enorme agradecimiento a la doctora Margot Gallardo Cerón por la gentil invitación. A mi esposa Ana Iris Guzmán Torres, que tuvo una conferencia magistral en el Congreso, y a las autoridades de la Universidad CESMAC por la invitación. Mi nombre es Justo Méndez Aramburu, soy cofundador de la Escuela de Educación Alternativa de Puerto Rico, se llama Nuestra Escuela. Ese es el nombre de nuestra escuela, Nuestra Escuela. Y voy a referirme a la educación para la paz en las infancias, sobre todo, pero también en el contexto educativo en general, en precisamente el contexto político de Puerto Rico, que requiere una educación para la paz, como nos enseñó una de mis maestras en la universidad, que es paz activa, que no es la paz de los sepulcros, que es paz disruptiva. Y voy a hablar de cómo la libertad es una condición inherente a la educación para la paz en el contexto colonial de Puerto Rico. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarnos a este espacio tan importante. Primero, admirada de esta ciudad tan maravillosa. Vengo de un lugar también muy bello y de una organización sin ánimo de lucro
que se llama Laboratorio del Espíritu. Es una biblioteca pública rural, es un centro cultural en donde concebimos el arte como la esencia del ser humano, y ese arte alberga la literatura, la escritura, la música, la pintura y todas aquellas expresiones que tenemos los seres humanos y que a veces no existen espacios para poder expresarlo. Y consideraron que la experiencia del laboratorio podía estar en este espacio, más que conocerlo, poder inspirar, porque digamos están ustedes en un proceso de formación, la mayoría de las personas que están aquí están en un proceso de formación, en situaciones complejas, ¿cierto?, adversas, pero que alguna organización venga y comparta un poco ese trabajo que se ha venido haciendo por años, creo que nos da luces a esa proyección un poco de esas carreras que se están en este momento cursando. Y quiero empezar, ¿cierto, profe Margot?, con un libro que posiblemente no sé si han visto o han escuchado, que se llama Los niños piensan la paz, y que conversa mucho con la conversación, valga la redundancia, de cómo los niños piensan, ven, sienten y viven la paz. Pero no solo la paz, también piensan, viven y ven la guerra, de una manera muy natural y de una manera muy sincera. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro espacio, cómo darle voz y visibilidad e importancia a los niños, qué es lo que los niños están viviendo y qué es lo que los niños están sintiendo y que a veces no se les da la voz. Hay una situación que pongo yo en muchas conversaciones y es silencio, que los adultos están hablando. Silenciar a los niños es silenciar literalmente esas realidades que nosotros necesitamos conocer de ellos. Y por eso hay que darles la voz. También la voz a los adolescentes. Y quiero empezar con dos fragmentos de qué es lo que piensan, gracias profe, de qué es lo que piensan los niños cuando hablamos de paz, de una manera totalmente diferente. Este libro se hizo en alianza con el Banco de la República en el año 2016, cuando nuestros dirigentes en ese año estaban conversando en La Habana y estaban a puertas de la firma del acuerdo de paz. Y nos preguntamos, ¿y dónde están los niños y cómo comunican los niños también ese deseo y ese sueño de construir la paz en este país? Pues está un poco ese relato que está aquí. Y voy a compartirle, creo que dos escritos. Cuando le preguntan a un niño de 10 años de Barranquilla, Endris, paz. Me sentí un momento en paz con mis padres porque metieron a la cárcel al muchacho que le buscaba pelea a mi papá, a mi tío y a mi primo y a mi hermano. Y gracias a Dios lo metieron a la cárcel. Miren la concepción de paz, que no es de los otros, sino que es de mi mamá, de mi papá y de mi familia. Paz. En mi casa hay mucha paz, hay mucha, pero mucha paz. Yo tengo un tío que está mucho, pero mucho pendiente de su hija. Y yo me sentí muy, pero muy orgullosa al saber que él está pendiente de sus hijos y así vivir en paz y amor con toda su familia. Julianis, de 10 años, de Barranquilla. Y hay un libro también, que los invito a que lo conozcan, que este es un libro ya autopublicado, por niños y jóvenes en las veredas con las que nosotros trabajamos, que se llama Palabras entre montañas. Y habla de todo, habla un poco de ese sentir, de esa jocosidad como ven los niños el mundo, pero también de esas preguntas creativas que nosotros a veces nos hacemos y que no nos respondemos. Le preguntamos a una jovencita de 15 años de una vereda que se llama Tabacal, Johanna Gaviria Restrepo, mis manos sirven para, y miren lo que ella dice, acariciar mi coneja, para saludar a las personas, para comer la comida que mi mamá prepara, para trabajar la naturaleza, para peinarme el cabello, para abrazar a mi familia, para estudiar, para hacer muchas obras buenas, para darle la paz a las personas cuando estoy en la Eucaristía,
para jugar con mis hermanos. Sin necesidad de preguntarle qué es la paz y cómo vive la paz, a través de otras preguntas, los niños y jóvenes nos responden un poco de esas realidades que viven en los territorios. Bueno, creo que Mireya quería ilustrarnos lo que acaba de decirnos y que está aquí en los textos con un video, algunas imágenes. Sí, perdón. Sí, bueno, sé que tengo poco tiempo, pero quiero primero, las imágenes hablan más que las palabras y que se imaginen un poco ese lugar al que estoy hablando y que hoy represento, de esos rostros que hoy nos dicen cómo ven, cómo piensan y cómo sienten el mundo actual. Pero también un poco esa historia de sus padres, pero también cómo se lo sueñan, ¿cierto? Este es el territorio en donde nosotros hoy estamos, rodeado de naturaleza, rodeado de una riqueza enorme agrícola, a pesar de muchas realidades que también vivimos en el municipio, de esas imágenes de lo que les decía, cómo el arte puede ser esencial, debe ser esencial en el aula de clase, pero también en estos otros espacios alternativos como en nuestra biblioteca. Y cómo a través de esa naturaleza y de esa forma de contarnos el mundo, hacia dónde van los libros cuando no los leemos. ¿Ustedes qué creen que hacia dónde van los libros cuando no los leemos? Van a otro mundo donde alguien sí los lea. ¿Qué hacen las palabras cuando el libro está cerrado? Les da depresión y lloran. Y eso es un poco ese tejido que nosotros hacemos alrededor de los niños, de los jóvenes, pero también de las familias, de cómo hacer visible esas voces poderosas que tienen los niños y jóvenes y de que todos, ¿por qué? Para nosotros los niños nos interpelan, porque ellos son sujetos de derecho, porque son sujetos también de un saber enorme que a veces ignoramos, porque somos grandes, porque creemos que no las sabemos todas y porque el hecho de sabérnoslas todas, pues yo soy el que tengo el conocimiento y yo se lo voy a impartir a usted. Eso hay que cambiar un poco esa forma de cómo nosotros podemos compartir un poco de lo que también hemos aprendido y que el otro también lo pueda disfrutar. El arte, el abrazar, la sonrisa, la palabra, como la palabra sanadora, pero también palabra o esos momentos de catarsis alrededor de situaciones muy complejas que viven los territorios, las periferias de esta Colombia, o como se le dice mucho, esta Colombia profunda, que hoy ha sido muy poco visibilizada y que son estos proyectos y estos espacios los que le dan esa voz. Y quiero pasarme aquí, porque también, y es un poco lo que traje, fuera de esos espacios que nosotros convocamos con niños, con jóvenes, luego de eso, ¿qué hacemos? Publicaciones. Hoy traje 3 publicaciones, 2 publicaciones propias. La semana que viene terminamos de publicar un libro, la semana pasada, perdón, que se llama Retazos de la Memoria, que es un libro de cuentos de niños, jóvenes y adultos de la ruralidad. El libro de los niños piensa en la paz. El libro de Casa de las Estrellas, el universo contado por los niños, un libro maravilloso que son definiciones que hacen los niños sobre el mundo. Para un niño, ¿qué significa la iglesia? Para un niño, ¿qué significa Dios? Y hay unas respuestas que uno no alcanza a dimensionar, como ellos de una manera natural y sin pretensiones y sin temores a responder, lo hacen. El libro de Palabras entre montañas,
en nuestra biblioteca nos lanzamos hace 3 años en realizar una feria del libro infantil y juvenil en la ruralidad. Cómo niños y jóvenes de las veredas pueden disfrutar toda una fiesta alrededor del libro. Los que hemos tenido la posibilidad de estar en la Filbo de Bogotá, en la fiesta del libro de Medellín y en otros espacios, quisimos darle, digamos, este otro momento a los niños alrededor de las fiestas del libro. Estos es nuestros pasillos, en donde están todo el tiempo las voces de los niños y jóvenes alrededor de muchos talleres que nosotros compartimos con ellos. Y hay una canción, pero no la vamos a poner, pero sí los invito a que la escuchen, que se llama Brilla el arte en las montañas, que son composiciones de los mismos niños, y lo que hicimos nosotros en la Escuela de Música fue hacer una producción fonográfica. Y que estás dispuesto a desaprender para aprender. A veces creo que necesitamos desaprender para aprender de nuevo otras formas de cómo estar en el mundo, y es estar en el mundo con el otro. Muchas gracias. Muy bien, qué grandiosa experiencia la que nos comenta Mireya. Alcanzo yo a percibir aquí en lo que ella nos acaba de ilustrar. Son palabras, ecos, si se quiere, de niños, niñas, que probablemente viven en zonas de conflicto, en zonas de guerra, de la lamentable guerra en la que vivimos en Colombia y quizá también en el mundo entero. Cómo ellos en carne propia tienen ese otro tópico, si se quiere, de todo lo contrario de lo que quizá hoy ha sido eco aquí en este escenario, ¿cierto? Cuando hablamos del tema de paz y convivencia, y son niños que ven la guerra de cerca. Le pregunto a Mireya, y quizá también desde las experiencias que trae Simón y el doctor Justo en este momento, hay otras formas, si ustedes han podido a través de la educación cambiar esas realidades lamentables que viven tantos niños y niñas en territorios lejanos. Esta es una experiencia en un territorio rural de Antioquia, ¿cierto? Y son territorios olvidados, son territorios quizá donde los vemos en las noticias y creemos que no existen. ¿Cómo han logrado ustedes impactar en estos territorios y poder entregarnos hoy? Porque lo que nos están presentando en esta noche es el fruto de un arduo trabajo ya hecho publicación. Aquí uno ojea los libros que nos entrega Mireya y mira aquí estas imágenes. Como ella lo dijo, las imágenes hablan por sí solas. Y cuando hablamos de voces maestras, ¿qué es lo que nos convoca a nosotros como profesionales de la educación? El escenario que está hoy aquí. Son maestros en formación, tenemos maestros formando maestros. En la virtualidad hay muchos maestros que viven en territorios y que justamente no pudieron estar aquí presencial porque tienen que estar al lado de estos territorios que sugieren muchos escenarios de guerra, lamentablemente. Y ustedes han podido generosamente y amorosamente impactar. Quisiera escucharle al doctor Justo, que hoy está aquí. Hemos conocido, esta es la realidad de muchos niños, niñas en Colombia. Quizá aquí en Nariño, en territorios no muy lejanos, vivimos situaciones complejas de guerra. Y tenemos aquí una valiosísima experiencia que viene desde Puerto Rico. Qué interesante conocer y aprender de ella, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Como planteaba, Educar para la Paz en Puerto Rico tiene que partir del contexto político en que vivimos, que es un contexto de dominación colonial por parte del imperio de los Estados Unidos, que se intentan apropiar del nombre América. Y cuando invadieron Puerto Rico, el 25 de julio del 1898, instituyeron un proyecto educativo que titularon el Proyecto de Americanización de Puerto Rico, para
transformar el pueblo de Puerto Rico en estadounidenses. Y escribieron un libro de estudios sociales de historia de Puerto Rico que en su primer párrafo decía: Puerto Rico es un país pequeño, sin ríos navegables, sin recursos naturales, que cabe 6 veces en República, en la Española, y 13 veces en Cuba. Y desde su primer párrafo comienza a plantearnos un paradigma de insuficiencia. Y ahí comienza el proyecto de dominación colonial y la educación oficial de Puerto Rico, mandatada por el gobierno de los Estados Unidos, es una educación para la colonización, para fomentar la dependencia, para mantener, como decía mi esposa Ana Iris Guzmán Torres, presidenta ejecutiva de nuestra escuela en su conferencia magistral esta mañana, para mantener a casi el 60% de la población bajo niveles de pobreza, y el 40% restante no estamos muy distantes de ahí. Estamos apenas por encima del umbral de pobreza, para entonces las compañías estadounidenses apropiarse de las riquezas que producimos las trabajadoras y los trabajadores de Puerto Rico. Esta situación económica nos lleva a que en el índice Gini, que es el índice que marca los niveles de desigualdad en los países, Puerto Rico aparece como el segundo país más desigual del mundo. Entonces, lo que se pretende es que educar para la paz en Puerto Rico sea educar para aceptar esa situación de insuficiencia, aceptar esa condición de dependencia, aceptar la situación colonial. Y las maestras y maestros, sobre todo del sistema público de Puerto Rico, en números importantes, se rebelaron contra esa educación colonizadora. Entre ellos aprendí de 2 maestros muy importantes en mi vida, mi papá y mi mamá. Y nuestra escuela parte de ese basamento, de una educación para la paz disruptiva, como yo planteaba, porque cuestiona la situación colonial de Puerto Rico. Educar para la paz en Puerto Rico es necesariamente educar para la libertad. Educar para reconocer el contexto colonial, cuáles son los problemas con el contexto colonial, cuáles son las ventajas de superarlo y lograr nuestra soberanía. Educar para la paz en Puerto Rico es presentar la libertad como la opción que nos libera de la esclavitud del colonialismo, para reconocer la dependencia y plantearnos salir de ella. Y nuestra escuela, y tanto en el nivel de jóvenes como en el nivel de niñez en nuestra escuelita, desarrollamos actividades descolonizadoras en nuestra educación, que las presentaba Ana Iris esta mañana, como por ejemplo, las y los estudiantes de nuestra escuela y de nuestra escuelita celebran asambleas y toman decisiones sobre los ejes temáticos de su educación en esas asambleas. Forman parte del Consejo de Estudiantes, que tiene paridad en la toma de decisiones, en la gobernanza de la organización.
deciden sobre el presupuesto de la organización, sobre la contratación de personal, y a través de este tipo de educación transicionan de la dependencia colonial a la independencia soberana. Nuestra escuela educa para formarnos en un paradigma que llamamos el perfil de la comunidad de nuestra escuela, y no hablamos del perfil del estudiante egresado de nuestra escuela y nuestra escuelita, sino de la comunidad, porque queremos los adultos y las adultas de la organización ser como ese perfil para no enseñárselo a nuestro estudiantado, sino modelárselo a nuestro estudiantado. Y ese perfil es el siguiente. Nosotros educamos para la paz formando activistas, emprendedores y emprendedoras de su sustento, saliendo de la dependencia, de familias saludables, que la mayoría no las había tenido al momento del ingreso, que lideran comunidades autogestionarias que construyen su propio destino y construyen solidariamente un Puerto Rico equitativo, justo, sostenible y democrático, logrando ese nuevo paradigma fuera de la dependencia, fuera de la dominación colonial, entendiéndonos autosuficientes, lograremos nuestra descolonización y sin lugar a duda tendremos paz. Bueno, es tan agradable escucharlos a cada uno de ustedes. Yo creo que nos pasaríamos horas y horas hablando y crean en nosotros movimientos y nos llevan a seguir preguntando. Antes de darle la palabra a Simón, quiero que nos den 2 tips, que lo vamos pensando después de escucharlo. A la doctora Mireya, cuando nos habla de los niños, ¿no? Y yo me llevo una frase que dice, los niños dicen la verdad, y tiene toda la razón. Y aquí tenemos a nuestras estudiantes que se están formando para hacer licenciaturas pero en educación infantil, pero también nos miran los de educación física, que tenemos la licenciatura, y también la licenciatura en química. ¿Cómo poder permear lo que ellos están en sus aulas y poderlos escribir? Porque ustedes cada día, y no es mentira porque también fuimos practicantes, cómo nos enriquecemos en nuestras prácticas pedagógicas y lo podemos plasmar a través de un libro, a través de un manual que nos dé esos tips, porque estamos con la realidad del contexto, ¿verdad? Y para el doctor Justo, qué bonito, pero qué importante que es descolonizar la educación. Pero ¿cómo descolonizarla si nos enfrentamos a este sistema? Que muchas veces tú dices, quiero hacer eso, pero te dicen, no puedes pasarte de esta situación. Esto es lo que tenemos y esto es lo que hacemos. Entonces, también para que lo vamos pensando y para que nos vayan diciendo, ¿cómo lograr esa emancipación? Que si bien es cierto, la educación ha dado pasos, pero nos falta muchísimo. Y seguimos escuchando al doctor Simón hablando esto tan importante que es la paz. ¿Hasta qué hora vamos? Sí, bueno, está bien. Igual una intervención corta porque creo que hay que privilegiar el diálogo, ¿cierto? Nosotros creemos en la educación alternativa, así pues fue como la nombramos inicialmente. Alter viene como sufijo del otro, ¿cierto? Y nativus, viene de la territorialidad. Entonces, hablar de educación alternativa es hablar de una educación que viene de otros territorios. Entonces, cuando hablamos de otros territorios, paradójicamente no estamos hablando de escuchar a los territorios de afuera, sino al contrario de lograr girar el rostro para la mirada de nuestro propio territorio. Y esto lo tenemos que hacer porque la educación que tratamos de mostrar como educación universal es una educación
propia de cierta forma de modernidad que viene de una sociedad industrial a la cual le debemos que pueda estar hablando por este micrófono, a la cual le debemos que podamos estar conectados en este momento en vivo con el futuro y que podamos tener una transmisión de nuestro presente. Pero una educación industrial que desde que nació está en crisis, y está en crisis por muchas cosas. Entonces, la corporación Acará, que está lejos de ser mi voz, es parte de mi voz, pero es parte de muchos diálogos y de una comunidad muy grande, porque Acará es alma colectiva, Acará es cultura. Entonces, Acará trae en sus principios las conversaciones genuinas con niños, niñas, jóvenes, ancianos, y así fuimos construyendo como algunos pensamientos de Acará. Entonces, Acará, lo que les voy a contar hoy no es como las reflexiones de una deliberación pues solipsista mía aquí, sino que tienen ya 20 años de discusiones fuertes y de muchas incomodidades, porque ahora que escuchaba el panel que nos precedió, ¿cierto? Y hablábamos de armonía, hablábamos de felicidad, de muchas sonrisas. Yo creo que Acará sí lo hemos construido en una carcajada colectiva, eso es cierto, pero también con mucha incomodidad e incomodando, porque construir la paz implica incomodar, o al menos así lo hemos vivido en nuestra asamblea, porque nosotros también tenemos asamblea, y para solucionar los problemas tan complejos como ahora lo decía Celeste, de que pudiéramos llegar a que Juana y Salomé conversaran y se reconocieran diferentes, pasamos por muchos momentos de incomodidad y de incluso, si se quiere, de confrontación con otras armas, pero hay que confrontar. Entonces, fuimos construyendo 6 puntos, los voy a decir como de manera muy rápida y los voy a articular con la paz para que podamos conversar, ¿cierto? Tanto en Semilleros de Investigación como en nuestro proyecto de educación alternativa, que ya dije, es volver a nuestra territorialidad, es fundar nuevamente otras educaciones, porque la escolarización universal nos ha traído una serie de símbolos que por lo menos tenemos que conversar, no decimos rechazar, pero sí dialogar sobre ellos para poder construir otra cosa. Un primer punto es cuidarse en la naturaleza, y hablamos de poder encontrar una relación armónica y proporcionada con la naturaleza. Por eso van a encontrar que todos los proyectos de Acará se preguntan por los animales, se preguntan por convivir con el otro, donde ese otro, como lo dijo Alena ahora, con el que hay que construir la paz, también es la naturaleza. Por eso buscamos el cuidado de nosotros dentro de la naturaleza. En segundo lugar, buscamos cuidar la comunidad, con todos los peligros que tiene la palabra comunidad, porque la palabra comunidad también nos ha traído atrocidades en la historia de la humanidad, atrocidades como ciertos comunismos que no queremos repetir, atrocidades como ciertas evangelizaciones que no queremos repetir, ¿cierto? Detrás de la palabra comunidad. Pero construir comunidad significa poder sentirnos juntas y juntos, poder tejer lazos de afecto que nos permitan cuidarnos. Y si algo vemos en los proyectos de educación alternativa, los que hemos escuchado previamente y con quienes hemos conversado mucho, es que somos proyectos donde ante todo tiene que estar el afecto y el cuidado. Con relaciones de conflicto, con desacuerdos, con acuerdos, pero siempre priorizando que tenemos redes de afecto que nos permiten cuidarnos. También pensábamos en cuidar la creatividad. Creemos que la escolarización anterior o de donde veníamos era una escolarización que le tenía miedo a la creatividad, al movimiento, a todas las ideas novedosas.
somos seres conservadores y eso es muy importante porque nos permite protegernos, pero necesitamos enfrentarnos a la creatividad más en el mundo en que estamos. Pues siempre hemos necesitado la creatividad, pero más en el mundo en que estamos, donde venimos con una caída de esa forma de industrialización, y ya dije que esa escuela la montó la industrialización. Entonces los seres humanos que formaba esa escuela cada vez son seres humanos que se tienen que refigurar para poder seguir existiendo. También hemos pensado en el cuidado de sí mismo, que ya está en todos los puntos anteriores, pero que también lo ponemos como un punto aparte, porque creemos, y cada vez más, que nuestro mundo contemporáneo es un mundo que nos enseña a descuidarnos. Y ahora hablábamos, pues a propósito de la charla de Blanca esta mañana, como nos emocionó, ella decía, hacerse cargo, y a quién se le encomiendan las tareas, y las personas que somos capaces de agenciar, pero también en esos agenciamientos y en ese desarrollo del talento, terminamos hay veces sin dormir, terminamos hay veces saliendo de trabajar a las 10 de la noche, entrando a las 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo aprender a cuidarnos en un mundo donde nosotros mismos somos los que queremos explotarnos? ¿Cierto? Eso es algo bastante complejo. Y donde todo este mundo lleno de ansiedad nos lleva a atentar contra nosotros mismos. Como el poema maravilloso de Jatín, el poeta colombiano, que termina diciendo, pues las personas de mi pueblo creen que soy una mala persona, pero al final solo tranquilos, que solo puedo hacerme daño a mí mismo, ¿cierto? Entonces, algo como en ese camino, si no pensamos el cuidado de sí, realmente no tiene sentido todo lo otro. Y finalmente, volver sobre esa premisa que es la que más repiten los niños, niñas y ancianos y ancianas de la corporación, es hacerse cargo. Nosotros en esa palabra compuesta, hacerse cargo, hemos encontrado la solución a muchos problemas de convivencia como comunidad y a preguntarnos siempre de qué sí nos hacemos cargo y de qué no. Entonces en ese hacerse cargo, es hacerse cargo de los sueños propios, es hacerse cargo del cuidado del hábitat, hacerse cargo de nuestros entornos y todo el tiempo estar preguntándonos quién se hace cargo de nosotros y en qué nos hacemos cargo de nosotros mismos. Entonces, esos son los 6 principios que fuimos construyendo en estos 20 años y seguramente llegaremos a más. Profes, interesantes sus intervenciones y mira que salga algo en este momento. Dicen, los cambios educativos en los procesos de paz comienza lo que decían los niños hoy, la paz en mí y cómo empieza la paz hacia el prójimo. ¿Qué podríamos decir, profes, ustedes sobre este pequeño fragmento que tengo? Yo quiero primero responderle a la pregunta que me hacía. No tengo tips, pero de algo que sí estoy convencida es que cualquier profesional o cualquier persona que se meta en el cuento de ser profesional debe tener vocación. Yo creo que sin vocación no podríamos entrar a conversar en un territorio sobre esa realidad que se tiene. Yo creo que de ahí parte obviamente o te doy respuesta, digamos, a esa pregunta. Y creo que lo dije también al inicio, y es, hay que estar muy abiertos a la escucha, a escuchar qué es lo que el niño me dice, a que los adultos hagamos silencio y dejar que los niños hablen y darles esa importancia en eso que piensan, pero también darles ese respeto por lo que expresan. Hay mucho que tienen
que contarnos y muchos dolores que están viviendo en soledad, ¿cierto? Y que a veces no encuentran ni la persona adecuada ni el lugar adecuado para expresar eso que sienten. Entonces yo creo que la clave de ustedes, estudiantes que están en este proceso de formación en educación, tener vocación. Sin vocación, usted lo único que va a hacer es impartir un contenido que el niño recibe o no recibe, dependiendo también un poco de esa dinámica y esa disposición que tenga la persona a la hora de compartir ese conocimiento. Pero también una comunicación horizontal, que porque yo soy grande, entonces el niño va a estar allá y yo voy a estar aquí arriba. Yo creo que no es la forma, y de ahí parte, digamos, un poco como esa palabra alternativa. Cómo converso y cómo construyo una sociedad desde todas las miradas y todas las voces que tienen los seres humanos que rodean el territorio en donde cada uno está. La paz en mí y la paz con el prójimo en una comunidad de estudiantes que es la que nosotros servimos, que fueron expulsados de las escuelas regulares, en su mayoría por ser violentos. Y hay una tesis doctoral publicada en la revista Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, que investigó y describe cómo estudiantes violentos en nuestra escuela son pacíficos. 25 de nuestros estudiantes fueron asesinados en nuestros primeros 5 a 7 años, porque habíamos llegado tarde a sus vidas, ya estaban comprometidas en el mundo del tráfico de drogas. Pero cuando nosotros quisimos comenzar este proyecto, que Ana Iris les contó que no fue porque quisimos establecer una escuela, sino porque mi hija Ana Mercedes, fallecida en un accidente de autos a los 15 años, yo, terriblemente triste, vino a mi sueño y me dijo: papi, vamos a hacer una escuela. Yo, incrédulo, le dije, voy a decir una palabra puertorriqueña, no se ofendan. Le dije: coño, Mercedes, tú ni muerta dejas de inventar. ¿Cómo nosotros vamos a hacer una escuela? Y me dijo: sí, papi, vamos a hacer una escuela, nuestra escuela. ¿Por qué tiene un nombre tan raro? Porque ella se lo puso. Y le dije: ¿pero cómo? Y me dijo: déjate guiar. Decidimos que queríamos servir a los jóvenes excluidos de Puerto Rico, a sus hijas y a sus hijos, porque muchas de las chicas que nos llegaban era porque habían tenido hijos a edad muy temprana. Por eso nuestra escuelita. Y cuando les preguntamos para saber cómo se hace una escuela, qué no funcionó en la escuela en la que estabas antes y cómo sería una escuela ideal, ellos dijeron 2 palabras y más ninguna: amor y respeto. Ok, pues esa era la clave. Una educación que al principio era fundamentalmente tradicional, pero en un ambiente de amor y respeto. Y trabajamos con esa intensidad que describe Simón. Cuando Ana Iris sale del trabajo a las 10 de la noche, salió temprano. Ese día nosotros decíamos que en nuestra escuela nosotros solo trabajamos mediodía, o sea, 12 horas de un día de 24. Y amando y respetando a estudiantes excluidos y enseñándoles a ser padres y madres de sus hijos e hijas de nuestra escuelita, como lo somos Ana Iris y yo de los nuestros, porque lo aprendimos de nuestros padres y su abuela, de mis padres y su abuela. Se formó una comunidad en paz. Claro, problematizando el contexto en el que se forman, porque tampoco queremos formar esta burbuja donde este es un mundo de paz y amor, pero afuera, cuídate.
y cómo hacer educación descolonizadora en un sistema colonial, sobre todo porque operamos con fondos públicos, porque la educación para nuestro estudiantado es gratuita. Lo primero que hicimos fue afectivamente ser la mejor escuela de Puerto Rico. Quizás la única escuela que, mucho más que efectiva, primero fue afectiva. Segundo, Ana Iris inició un proyecto de ser académicamente la mejor escuela de Puerto Rico, y recientemente completó un proceso que yo le pedí 1000 veces que se quitara, que lo dejara, porque hasta el pelo se le cayó, de recibir acreditación incondicional de la entidad acreditadora más importante de los Estados Unidos, la Middle States Association. Tenemos una acreditación completa de esa entidad. Entonces, afectivamente y académicamente somos la mejor escuela gratuita para estudiantes excluidos. Al gobierno se le tranca el bolo, decimos en Puerto Rico, para querer reprimirnos. ¿Sobre qué base? Si estudiantes que antes estaban encaminados a la cárcel o la tumba, ahora dicen los estudios doctorales que son pacíficos. Además, logramos un proceso que yo lideré, que se aprobara en Puerto Rico una ley asignando fondos recurrentes para la educación alternativa sobre una base muy sencilla. No existe un derecho humano a la educación. Lo que sí existe en la Carta de Derechos Humanos, copiado en la Constitución de Puerto Rico, es un derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad. Lo encuentran en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Humanos y en la Constitución de Puerto Rico. Derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, le dijimos al gobierno de Puerto Rico, vamos a llevar un caso a los tribunales porque la educación homogénea viola el derecho humano y el derecho constitucional. Para cumplir con el derecho humano y el derecho constitucional, la educación tiene que ser alternativa, tiene que ser heterogénea. Y nos dijeron, mira, vamos a aprobarles la ley y ustedes cogen ese dinero y se dedican a sus estudiantes y no molestan más. Así que tenemos ese fondo recurrente en el presupuesto del país. Ana Iris además ha dirigido un proyecto para tener edificios propios. Un % muy significativo del personal de nuestra escuela, que sobrepasa los 100 empleados y empleadas, son egresados y egresadas de nuestra escuela. Por lo tanto, de una escuela de 400 y tantos estudiantes que tenemos hoy, con un presupuesto millonario aprobado por esa ley, si nos lo quitan, con nuestros personal de egresados y egresadas y los edificios propios, regresamos a la escuelita de 30 estudiantes y continuamos con nuestra educación descolonizadora. Bueno, encontrar la paz en sí mismo como camino a la paz como con el prójimo, ¿cierto? Básicamente. Entonces, esta mañana cuando escuchamos la conferencia de Blanca nos mostraba como los ancestros, en sus padres, su familia en la diapositiva, y justo nos habla también del llamado que le hace de la hija y cómo en la hija también está la relación con su vínculo filial. Y Mireya nos habla de vocación. Entonces, como que cruzo las tres cosas. Y vocación es una voz que se escucha,
Normalmente la vocación de los presbíteros es el llamado de Dios, es la voz de Dios. Entonces, cuando hablamos de vocación, yo pensaba, bueno, ¿qué voz escuchamos? Y cuando llegamos a pues, lo que hemos repetido tanto en este congreso, pensaba en escuchar la voz de la infancia, pero cuando hablamos de infancia, resulta que infancia etimológicamente es que no tiene voz. Entonces, bueno, si hablamos de la niñez, recordé entonces lo que hemos hablado tanto en Acará, de que cuando hablamos de escuchar la niñez, no estamos hablando de escuchar a los menores de edad, sino incluso de poder encontrar nuestro niño interior, que todavía está allí. Y recordé ese poema de Juan Ramón Jiménez que dice, la última parte dice, ve despacio, no corras, ve despacio, que el niño de tu yo recién nacido eterno no te puede seguir. Entonces pensaba en esto porque finalmente yo creo que si escuchamos la voz de ese niño que no nos puede seguir el ritmo al que vamos, y recordamos como que sentía, yo ahora veía a Juan Pablo en la silla que se le alzan los pies y recordé el auditorio de mi colegio, cuando jugaban los vaivenes de los pies, y todo el tiempo trato como de recordar mi experiencia poco atajable, indómita de este cuerpo que algún día fue biológicamente niño, ¿cierto? Sí, ya caben varios niños. Entonces, yo creo que ese es un primer camino muy genuino para la paz y para el comprender el otro, sobre todo porque la niñez siempre como que tratamos de amarrarla en este frac, la corbata, todo lo que viene como de volvernos adultos, pero cuando como adultos nos comportamos como niños, pareciera ser que no nos toleramos a sí mismos, ¿cierto? Entonces creo que reconciliarnos con esas otras formas de ser es un camino como de conexión con el otro. Bueno, yo creo que es tanto lo que tienen ustedes por darnos a conocer que nos dejaron casi callados, así como que boquiabiertos aquí, escuchándolos con 3 escuelas alternativas, que no es fácil, de hecho, hay, como lo dijo Simón, hay que pelear para lograr la paz, increíble, ¿no es cierto? O sea, aquí ustedes nos están planteando 3 apuestas interesantes, muy significativas, que son apuestas de vida, ¿no es cierto? Yo quisiera, porque ya estamos como sobre el tiempo para cerrar, hay una preocupación muy grande y es que aquí tenemos estudiantes, maestros, y nosotros queremos cambiar, queremos dar el paso a pensar de otra manera, a crear nuestra escuela, ¿no? Como cuando jugábamos cuando éramos niños, ¿no? Como yo la invento, así tendría que ser. ¿Y qué cuesta, cierto? Que sea como los niños quieren la escuela, como sueñan los niños la escuela. Aquí en este libro, por ejemplo, Palabras entre montañas, tanto que tuvieran ellos por decirnos, yo quisiera que ya como en una frase de cierre, muy frase, porque ya el tiempo se nos acorta, ¿cómo dar ese gran paso, como ustedes lo mencionaban, a esa educación disruptiva, que definitivamente rompa esos paradigmas tradicionales que nos cuesta tanto? Nuestros estudiantes, yo lo vivo aquí en la universidad, aclamamos, ¿no? Porque hagan cosas diferentes, la innovación, la creatividad, que lleguen, que transformen donde van a hacer sus prácticas, pero eso no sucede porque llegan y encuentran obstáculos que no les permiten dar el paso y como que quedémonos quietos. De hecho, hay una preocupación grande aquí en Colombia, no sé si pasa igual en Puerto Rico, que las escuelas alternativas no están acreditadas por el Ministerio de Educación, por ejemplo, y que ustedes tienen que buscarle como el ladito, a ver por dónde acreditamos lo que realmente
es evidente, ¿no? Porque hoy nosotros hemos tenido la oportunidad así, miren aquí, yo le pudiera colocar educación y arte, es apostarle a la paz y es apostarle a una educación diferente, educación pensando en la libertad, si se quiere, como sinónimo de libertad, tras buscar esa paz. Y cuando hemos conocido, pues desde Acará, que pensar en lo que es propio del ser humano, que es la investigación, es devolvernos lo que hace parte de nuestro mundo cuando somos niños. Pero ¿por qué a los maestros nos cuesta tanto? Una frasecita donde quede como voz de esperanza: no tengamos miedo al cambio. Sabemos que el cambio genera, como lo dijo creo Simón, caos. Todo cambio genera situaciones complejas y no nos gusta a veces. Pero el mundo está reclamando un cambio en la educación definitiva. Yo quisiera que en una frase ustedes nos ayuden a despedir hoy el programa de Voces Maestras para tantos maestros que estamos aquí, que seguimos aprendiendo y que hoy la voz fuerte es escuchar el eco de los niños, es escucharnos también, ¿no? Es escucharnos cuando éramos niños, como dice Simón, esos tantos niños que tenemos dentro. Entonces, con una frase para ir cerrando, porque colegas Yamid y Janet hoy nos dejaron sin palabras, pues, y con muchas preguntas, muchísimas, porque sobre este tema hay mucha tela por cortar, como se dice. Pero aquí está la nueva generación de profesionales, gran parte del público es la generación nueva, la que van a llevar los rumbos de la educación. Así es que en una frase corta quisiéramos que ustedes nos despidan el programa de Voces Maestras. Yo creo que puedo compartir, no perder esa capacidad de asombro. Que el hecho de que seamos adultos, a veces perdemos esa capacidad de asombro, esa capacidad de sorprendernos por lo más sencillo que a veces nosotros vemos y lo naturalizamos. Entonces me despido con eso, no perder la capacidad de asombro. La educación, para ser educación, tiene que construir un proyecto que derrote la opresión y cree un mejor mundo. Proponte, maestro, maestra, crear una comunidad con tus alumnos y propónganse un proyecto para crear un mejor mundo que será un mundo en paz. Nosotros, yo pues pensando como en Acará, diría que todo está en una educación dialógica, y eso ya lo han dicho muchos antes, y no habría que decir algo nuevo. Entonces hacemos tanto énfasis en escuchar la infancia, es porque ha sido silenciada históricamente, pero se trata de un diálogo genuino. Entonces, si es posible una educación diferente a la escuela como la conocimos, y tendría que estar basada en la educación dialógica y esperanzadora. Pero entonces la esperanza no viene del esperar, como lo hemos dicho tantas veces, sino del esperanzar. O sea, no es el verbo pasivo de esperar, sino el activo de esperanzar. Y para eso hay que moverse. Nos han dejado con muchas provocaciones. Yo aquí en mi chat no estaba chateando, sino estaba anotando todo lo que quisiera preguntar, decir, seguir escarbando, porque es magnífico tenerlos. Y hoy se rompió un poco el paradigma, la estructura de Voces Maestras, porque teníamos que escucharlos, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Agradecerles, me corresponde a mí el cierre, agradecerles a nuestro público, a nuestras estudiantes, que los despidamos con un fuerte aplauso, porque se merecen. Decirles que vuelvan, que esta es su casa, que los queremos tener nuevamente para seguir dialogando, para seguir escuchando, para seguir interrelacionando los saberes. Y Voces Maestras sigue, no te pierdas el próximo programa dentro de 15 días. Hasta pronto. Paz y bien, muchas gracias.